Respire hondo. La puerta se abre. La casa que debería estar vacía, un baño interrumpido y un susto que desordena reglas y corazones. Un tropiezo, una toalla terca, dos miradas desarmadas y la noche cambia de dirección. Hoy hablamos de límites, respeto y elecciones que cuestan caro. Si les gustan las emociones que les pongan los pelos de punta, suscríbanse al canal y vengan a sentir cada giro con nosotros. Cuéntenme, ¿nos están escuchando desde la cocina, la sala, el camión o están haciendo la cena? Vamos a empezar. Clara abrió los ojos a las 5:30 de la mañana, como hacía todos los días desde hacía 2 años. El despertador ya ni necesitaba sonar. Su cuerpo ya se había acostumbrado a esa rutina que comenzaba incluso antes de que saliera el sol. Se estiró en la cama estrecha del pequeño cuarto de servicio ubicado en la parte trasera de la inmensa mansión de los Vargas, en un condominio de lujo en la zona de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, y suspiró hondo antes de poner los pies en el suelo frío. A sus 22 años, Clara ya había vivido más dificultades de las que muchas personas enfrentan en toda una vida, pero nunca dejó que eso le quitara el brillo de los ojos o la determinación de su corazón. La historia de Clara era una de esas que conmovía a cualquiera que la conociera de verdad. Huérfana desde los 16 años, cuando perdió a sus padres en un accidente automovilístico en una noche lluviosa, tuvo que aprender a valerse por sí misma en el mundo muy temprano. Sin parientes cercanos que pudieran ayudarla, Clara se vio obligada a abandonar sus estudios a mitad de la preparatoria para trabajar y poder mantenerse. Durante algunos años pasó por diversos empleos, desde dependienta en una tienda hasta mesera en un restaurante, siempre luchando por juntar dinero suficiente para volver a estudiar y realizar su sueño de graduarse en pedagogía. Fue a través de la recomendación de una amiga que supo de la vacante de empleada doméstica en la mansión de la familia Vargas. La propuesta era tentadora. Además de un salario decente, tendría derecho a vivienda y alimentación, lo que significaba que podría ahorrar prácticamente todo lo que ganara para invertir en sus estudios. Clara no dudó ni un segundo antes de aceptar, aun sabiendo que eso significaría vivir lejos de los pocos amigos que había logrado hacer en la ciudad. Sabía que esa era una oportunidad única de reconstruir su vida y finalmente perseguir sus sueños. En los primeros meses trabajando en la mansión, Clara se dedicó intensamente a demostrar que merecía estar allí. Se despertaba antes que todos, preparaba el desayuno, se encargaba de la limpieza de todas las habitaciones de la casa inmensa, organizaba la ropa, hacía las compras y todavía encontraba tiempo para cuidar el jardín, que se había convertido en una de sus pasiones. La mansión de los Vargas era realmente impresionante, con sus 3 pisos, una biblioteca gigantesca, piscina y un jardín que parecía sacado de una película. Clara se sentía agradecida todos los días por poder vivir en un lugar tan bonito, aunque fuera solo como empleada. El único habitante de la mansión era Rafael Vargas, un hombre de 34 años que había heredado la empresa constructora de su padre hacía algunos años. Clara sabía poco sobre su vida personal, solo que nunca se había casado y que viajaba mucho por trabajo, a veces quedándose semanas enteras fuera de casa. En los primeros meses, apenas se hablaban más allá de los buenos días y buenas tardes educados, y Clara pensaba que él era un hombre frío y distante, siempre enfocado en los negocios. Con el paso del tiempo, sin embargo, Clara comenzó a percibir pequeños detalles sobre Rafael que la hicieron cambiar de opinión sobre él. Notó que él siempre agradecía cuando ella preparaba algo especial para la cena, que se preocupaba cuando ella se enfermaba e incluso le daba días libres extra cuando percibía que estaba cansada. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero que mostraban una gentileza genuina que contrastaba con la imagen seria que mantenía la mayor parte del tiempo. Clara también descubrió que Rafael era un hombre muy culto e inteligente. La biblioteca de la casa era impresionante, con miles de libros sobre los más diversos temas, y ella siempre lo veía leyendo algo cuando estaba en casa. A veces encontraba libros esparcidos por la mesa del comedor, siempre marcados con pequeños papeles,
donde él anotaba reflexiones o fragmentos que le habían llamado la atención. Este descubrimiento despertó en Clara una admiración aún mayor por él, ya que ella siempre fue apasionada por la lectura y soñaba con tener algún día una biblioteca como esa. Cuando Rafael viajaba, lo que sucedía con bastante frecuencia, Clara aprovechaba para explorar mejor la mansión y permitirse algunos pequeños lujos que normalmente no tendría. Uno de esos lujos era usar el baño de la suite principal, que era mucho más espacioso y cómodo que el pequeño baño del cuarto de servicio. La bañera enorme, perfecta para un baño relajante después de un día entero de trabajo, y Clara siempre se sentía un poco culpable por usarla, pero al mismo tiempo no podía resistir la tentación. Era en esos momentos a solas en la mansión cuando Clara se permitía soñar un poco más alto. Imaginaba cómo sería su vida cuando finalmente lograra graduarse y tener su propia casa, tal vez incluso encontrar a alguien especial para compartir sus sueños. A veces, cuando estaba organizando los libros de la biblioteca o preparando la cena en la gigantesca cocina, se sorprendía pensando en Rafael, de una manera que sabía que no era apropiada para una empleada pensar sobre su patrón. No es que ella hubiera alimentado esperanzas imposibles. Clara era una persona demasiado realista para eso. Ella sabía muy bien cuál era su lugar en esa casa y respetaba los límites que existían entre ellos. Pero eso no impedía que su corazón se acelerara un poco siempre que él llegaba de viaje y la saludaba con una sonrisa cansada o cuando elogiaba alguna comida que ella había preparado con cariño especial. Eran sentimientos que ella guardaba en lo más profundo de su corazón, como un secreto que ni ella misma le gustaba admitir completamente. La rutina de Clara en la mansión se había vuelto algo casi automático después de 2 años. Ella conocía cada rincón de esa casa. Sabía exactamente cómo a Rafael le gustaban las cosas organizadas, cuál era su comida favorita e incluso sus horarios de trabajo. Era una vida sencilla, pero que le daba la estabilidad que necesitaba para enfocarse en sus objetivos. Clara había logrado volver a estudiar a través de un curso a distancia y estaba determinada a terminar la preparatoria ese año para luego ir a la Facultad de Pedagogía. Esa mañana de jueves, Clara se levantó con una sensación extraña, como si algo diferente fuera a suceder. No sabía explicar qué era, pero había una energía en el aire que la dejaba ligeramente inquieta. Rafael había viajado el lunes para una serie de reuniones importantes en otra ciudad y solo debería regresar el domingo por la noche, lo que significaba que ella tendría la casa toda para sí por más algunos días. Aprovecharía para hacer una limpieza más profunda en la biblioteca y tal vez incluso permitirse otro baño relajante en la bañera de la suite principal. Rafael estaba en la sala de reuniones del hotel cuando recibió la llamada que cambiaría completamente sus planes para esa semana. Del otro lado de la línea, su socio, Marcos, hablaba con una voz tensa que rara vez había oído antes. Rafael, necesito contarte algo que te va a preocupar mucho. La constructora del Valle acaba de romper el contrato del proyecto del centro de la Ciudad de México. Alegaron problemas financieros, pero estoy seguro de que es porque nuestros competidores les ofrecieron una propuesta mejor, explicó Marcos. Y Rafael sintió el estómago hundírsele con la noticia. Ese contrato representaba casi el 40% de la facturación de la empresa para todo el año. Era un proyecto que habían planeado por más de 8 meses y que implicaría la construcción de un complejo comercial gigantesco. Perder un negocio de ese tamaño no era solo un golpe financiero. Era algo que podría comprometer seriamente el futuro de la constructora que su padre había construido con tanto sudor y dedicación a lo largo de décadas. Rafael sintió una mezcla de rabia y desesperación apoderándose de su pecho, pero intentó mantener la calma para poder pensar con claridad. Marcos, ¿estás absolutamente seguro de que no hay nada que podamos hacer para revertir esta situación? Tal vez si hablamos directamente con el presidente de la constructora del Valle, si ofrecemos algunas condiciones diferentes. Rafael intentó encontrar una solución, pero la respuesta de su socio fue definitiva. La decisión ya había sido tomada y comunicada oficialmente. No había vuelta atrás.
Lo único que podían hacer ahora era buscar una alternativa lo más rápido posible, antes de que la noticia se extendiera por el mercado y perjudicara aún más la imagen de la empresa. Fue entonces cuando Marcos mencionó una posibilidad que hizo brillar los ojos de Rafael con una chispa de esperanza. ¿Recuerdas el proyecto de la Marina del Sol que habíamos archivado hace unos 6 meses? Acabo de saber que reabrieron las propuestas porque el constructor que habían elegido también tuvo problemas. Si logramos presentar nuestra propuesta hasta mañana por la mañana, todavía tenemos una oportunidad real de conseguir ese contrato, dijo Marcos. Y Rafael sintió el corazón acelerarse con la posibilidad. El proyecto de la Marina del Sol era aún más grande que el que habían perdido. Implicaba la construcción de un resort de lujo en la ciudad histórica de San Miguel de Allende y podría generar mucho más dinero para la empresa. El problema era que todos los documentos, planos y cálculos estaban en la sede de la empresa, guardados en la caja fuerte de la oficina de Rafael. Iba a necesitar regresar a casa inmediatamente, tomar todos los papeles y trabajar toda la noche para revisar la propuesta y dejar todo listo para la presentación del día siguiente. Rafael canceló todas las reuniones que tenía programadas para el resto de la semana y corrió al aeropuerto. Durante todo el vuelo de regreso a casa, estuvo pensando en los detalles del proyecto de la Marina del Sol, intentando recordar cada aspecto técnico que necesitaría revisar. Sabía que esa era la oportunidad de la empresa de recuperarse del golpe que había recibido, pero también sabía que sería una carrera contra el tiempo para lograr preparar todo a tiempo. El vuelo, que normalmente duraba 2 horas, pareció durar una eternidad. Rafael no podía parar de mover las piernas, de mirar el reloj cada 5 minutos y de calcular cuántas horas tendría para trabajar cuando llegara a casa. Llamó a Marcos otras 3 veces durante el viaje, discutiendo detalles de la propuesta y repartiendo las tareas que cada uno tendría que hacer durante la noche. La presión era enorme, pero Rafael estaba determinado a no dejar que la empresa de su padre se hundiera por una traición de socios comerciales. Cuando el avión finalmente aterrizó, ya eran casi las 7 de la noche. Rafael tomó el primer taxi que encontró y dio la dirección de su casa, pidiéndole al conductor que fuera lo más rápido posible. Durante el trayecto, estuvo revisando mentalmente dónde estaban guardados todos los documentos que necesitaría, organizando en su cabeza el orden en que revisaría cada parte de la propuesta. Sabía que Clara no lo estaría esperando en casa, ya que ella no tenía idea de que él regresaría antes, pero eso en realidad era mejor, porque él podría concentrarse totalmente en el trabajo. La mansión tenía algunas luces encendidas cuando Rafael llegó, lo que indicaba que Clara estaba en casa, probablemente preparando la cena o encargándose de alguna tarea doméstica. Pagó el taxi, tomó su pequeña maleta de viaje y corrió hacia la entrada de la casa, con la cabeza ya totalmente enfocada en los documentos que necesitaba encontrar. Rafael sabía exactamente dónde estaba cada papel que necesitaría. Algunos estaban en la caja fuerte de la oficina, otros estaban archivados en la biblioteca y algunos cálculos más recientes estaban en la gaveta de la mesa de noche de su habitación. Tan pronto como entró en casa, Rafael arrojó la maleta en el recibidor y subió corriendo al 2º piso, donde estaba su suite. Quería tomar un baño rápido, cambiarse de ropa y luego bajar a la oficina para comenzar a trabajar en los documentos. La prisa era tanta que ni pensó en avisarle a Clara que había llegado. Su mente estaba completamente ocupada con los números y plazos que necesitaba cumplir hasta el amanecer. Cuando Rafael llegó al pasillo del 2º piso, recordó que había olvidado una carpeta muy importante con algunos cálculos financieros en la gaveta de la mesa de noche de su habitación. Era un documento que necesitaría para completar la propuesta, algo que había garabateado la última noche antes de viajar y que ahora sería fundamental para poder presentar números competitivos. Aceleró el paso por el pasillo, ansioso por tomar el documento y comenzar el trabajo lo antes posible. Rafael estaba tan concentrado en sus pensamientos que ni percibió el sonido del agua corriendo en el baño de su suite. Su mente estaba completamente volcada en los desafíos que tenía por delante, en los cálculos que necesitaría rehacer
y en la presentación que determinaría el futuro de la empresa. Giró la manija de la puerta de la habitación y entró, dirigiéndose directamente a la mesa de noche, donde sabía que estaba la carpeta que buscaba. Fue entonces cuando escuchó el ruido del agua dejando de correr en el baño y percibió que había alguien allí dentro. Rafael sintió una confusión total, apoderándose de su mente por algunos segundos, intentando entender cómo era posible que hubiera alguien en su baño cuando él ni había avisado que regresaría a casa. Se quedó parado en medio de la habitación, sin saber si debía salir, si debía gritar o si debía ir a verificar si todo estaba bien. Clara estaba terminando de enjuagarse cuando oyó un ruido extraño viniendo de la habitación. Se detuvo por un instante, prestando atención para confirmar si realmente había escuchado algo o si era solo su imaginación. El silencio volvió a apoderarse de la suite y ella se convenció de que probablemente había sido el viento golpeando alguna ventana o tal vez una rama de árbol raspando el cristal. Al fin y al cabo, Rafael solo regresaría el domingo por la noche. Todavía faltaban 3 días enteros, y ella tenía la certeza absoluta de que había cerrado todas las puertas de la casa antes de subir para bañarse. Cerró la llave de la regadera y se quedó parada por algunos segundos, disfrutando del vapor caliente que envolvía todo el baño. Ese momento de relajación era uno de los pocos lujos que Clara se permitía, y ella siempre aprovechaba al máximo cuando tenía la oportunidad. La bañera de la suite principal era realmente un sueño, muy diferente de la regadera pequeña y sencilla del baño del cuarto de servicio. Allí, ella podía sentirse, aunque fuera por algunos minutos, como si fuera una persona importante, como si mereciera esas pequeñas regalías de la vida. Clara salió de la regadera y tomó una de las toallas suaves que estaban en el armario del baño. Ella siempre tenía el cuidado de usar las toallas más antiguas, aquellas que Rafael probablemente ni notaría si se lavaran junto con las otras prendas de casa. Incluso en esos momentos de libertad, ella mantenía el respeto por los límites que existían entre una empleada y su patrón. Clara se secó rápidamente y envolvió su cuerpo en la toalla, amarrándola firmemente por encima del pecho para asegurarse de que no se resbalaría. Estaba preparándose para salir del baño cuando escuchó nuevamente aquel ruido, esta vez mucho más claro y definido. Era definitivamente el sonido de pasos en la habitación, pasos pesados de alguien que caminaba con prisa. El corazón de Clara se aceleró inmediatamente y sintió una ola de pánico apoderándose de todo su cuerpo. Su primera reacción fue pensar que alguien había invadido la casa, algún ladrón que había aprovechado la ausencia del dueño para intentar robar algo de valor. El miedo hizo que Clara perdiera completamente la capacidad de razonar con claridad. No pensó en encerrarse en el baño, no pensó en gritar por ayuda, no pensó en llamar a la policía. Lo único que pasó por su cabeza fue que necesitaba salir de allí y verificar qué estaba sucediendo, tal vez intentar impedir que el invasor tomara algo importante, o al menos lograr ver su rostro para luego identificarlo. Era una reacción completamente irracional, pero el miedo a veces hace que las personas actúen de forma totalmente ilógica. Clara respiró hondo, reunió todo el valor que pudo encontrar dentro de sí y abrió la puerta del baño con una decisión firme. Iba a enfrentar cualquier cosa que estuviera del otro lado. Iba a proteger la casa de Rafael como si fuera su propia casa. Al fin y al cabo, ella se sentía responsable por todo allí, y la idea de que alguien pudiera estar robando o destruyendo algo la llenaba de una rabia que superaba incluso el miedo que sentía. Cuando Clara abrió la puerta y dio el primer paso fuera del baño, se encontró con una figura masculina de espaldas, moviendo algo en la mesa de noche. El susto fue tan grande que dio un grito involuntario y dio un paso hacia atrás, tropezando con su propio pie y perdiendo completamente el equilibrio. Fue en ese momento de pánico total cuando la toalla, que ella creía que estaba bien firme en su lugar, se resbaló de su cuerpo y cayó al suelo, dejándola completamente expuesta. Rafael escuchó el grito y se giró inmediatamente, con el corazón también acelerado por el susto. Cuando se encontró con Clara parada en la puerta del baño, completamente sin ropa, el shock fue tan grande
que quedó paralizado por algunos segundos, sin poder procesar lo que estaba viendo. No era una reacción de deseo o malicia, era puro shock y sorpresa ante una situación para la que ninguno de los dos estaba preparado. Los dos se quedaron parados, mirándose el uno al otro. En un silencio cargado de tensión y vergüenza, Clara sentía las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, no de dolor físico, sino de la humillación profunda de estar en esa situación. Quería correr, quería esconderse, quería que la tierra se abriera y se la tragara entera. Rafael, por su parte, sentía una mezcla confusa de sentimientos que no lograba identificar bien. Sorpresa, vergüenza, preocupación y algo más profundo que no quería admitir ni para sí mismo. La reacción de Rafael fue inmediata e instintiva. Giró el rostro rápidamente a un lado, cerrando los ojos con fuerza, y extendió las manos hacia ella, como si pudiera protegerla incluso a distancia. «Clara, discúlpame, no sabía que estabas aquí. Acabo de llegar de viaje. No imaginaba». Habló atropelladamente, con la voz temblorosa de nerviosismo y arrepentimiento. Estaba genuinamente desesperado por resolver esa situación de la forma menos traumática posible. Clara reaccionó rápidamente, agachándose para tomar la toalla y cubrirse de nuevo, pero sus manos estaban temblando tanto que tuvo dificultad para amarrar la tela en su lugar. «Don Rafael, yo pensé que usted solo regresaría el domingo. Yo solo estaba... no imaginaba». Intentó explicarse, pero las palabras salían atropelladas y confusas. La vergüenza era tanta que sentía el rostro ardiendo y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le saldría por la boca. «Clara, por favor, vístete. Voy a salir de la habitación y te esperaré en la sala. Necesitamos hablar de esto, pero ahora no es el momento. Por favor, vístete y baja cuando te sientas lista», dijo Rafael aún con los ojos cerrados y dirigiéndose hacia la puerta de la habitación, sin mirar atrás. Sabía que quedarse allí un segundo más solo empeoraría la situación para ambos, y lo único que quería en ese momento era darle la privacidad que ella merecía. Rafael salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí, apoyando la espalda en la pared del pasillo y pasándose las manos por el rostro. Sentía una confusión total de sentimientos y pensamientos, una mezcla de culpa por haber causado esa situación, preocupación por la vergüenza que Clara debía estar sintiendo y una perturbación emocional que no lograba entender completamente. Esa imagen quedaría grabada en su mente para siempre, no de una forma irrespetuosa, sino de una forma que movía algo muy profundo dentro de él. Clara se quedó sola en la habitación, aún temblando y con lágrimas escurriendo por el rostro. Se sentó en la orilla de la cama, abrazando su propio cuerpo e intentando procesar lo que acababa de suceder. La humillación era devastadora, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en la reacción de Rafael. Él no había sido irrespetuoso, no se había aprovechado de la situación, no había hecho nada que la hiciera sentir violada o irrespetada. Al contrario, había reaccionado como un caballero, intentando proteger la dignidad de ella, incluso en una situación tan vergonzosa. Aún así, Clara sabía que nada volvería a ser como antes entre ellos. Ese momento había roto una barrera que nunca más podría ser reconstruida. Había creado una intimidad forzada que cambiaba completamente la dinámica de la relación profesional que mantenían. Ella no sabía cómo lograría mirarlo a los ojos de nuevo, cómo lograría trabajar en la casa sabiendo que él la había visto de esa forma. Lo único que pasaba por su cabeza en ese momento era empacar sus cosas y marcharse de esa casa para nunca más volver. Clara pasó la noche entera despierta, mirando el techo de su pequeño cuarto y repasando cada segundo de ese encuentro desastroso. Había bajado a la sala como Rafael le había pedido, pero cuando llegó allí encontró solo una nota sobre la mesa del comedor. Con su letra estaba escrito un mensaje simple, pero cargado de significado. «Clara, discúlpame profundamente por lo que sucedió. Necesité salir para resolver una emergencia en el trabajo y solo regresaré mañana por la noche. Por favor, no te vayas de la casa. Necesitamos hablar, Rafael».
La nota dejó a Clara aún más confusa sobre qué pensar de la situación. Por un lado, se sintió aliviada por no tener que enfrentar a Rafael inmediatamente, por tener tiempo para organizar sus pensamientos y decidir qué le diría. Por otro lado, el mensaje dejaba claro que él no iba a simplemente fingir que nada había sucedido, que realmente tendrían que hablar sobre ese momento vergonzoso. La frase «no te vayas de la casa» sonaba casi como una súplica desesperada, como si él tuviera miedo de que ella se fuera antes de que pudieran aclarar las cosas. Durante todo el viernes, Clara intentó mantener su rutina normal de trabajo, pero era imposible concentrarse en cualquier tarea. Quemó los frijoles del almuerzo porque olvidó el fuego encendido, rompió una taza de porcelana cara, mientras organizaba la vajilla, y tropezó con sus propias piernas al menos 3 veces mientras limpiaba la casa. Cada vez que pasaba cerca de la suite principal, sentía el corazón acelerarse y el rostro calentarse con el recuerdo de ese momento. Era como si la casa entera se hubiera transformado en un campo minado de recuerdos vergonzosos. Clara tampoco podía dejar de pensar en la reacción de Rafael. Ella esperaba que él se hubiera enojado con ella por usar el baño de la suite sin permiso, que la fuera a despedir o al menos a regañar severamente por haber invadido su espacio privado. Pero la reacción de él había sido completamente diferente de lo que ella imaginaba. No había demostrado rabia, no había sido áspero o irrespetuoso. Al contrario, había parecido genuinamente preocupado por la vergüenza de ella. Había intentado proteger la dignidad de ella incluso en una situación tan extraña. Esa percepción hizo que Clara comenzara a repensar muchas cosas sobre Rafael que ella había observado a lo largo de los 2 años trabajando en su casa. Recordó todas las veces que él había sido gentil con ella, de todos los pequeños gestos de consideración que ella había interpretado solo como educación básica. Tal vez había algo más detrás de esos gestos. Tal vez él realmente se importaba con ella como persona, no solo como una empleada. Era un pensamiento peligroso que Clara intentaba alejar de su mente, pero que volvía constantemente durante esas horas interminables de espera. Cuando Rafael finalmente regresó a casa el sábado por la noche, Clara sintió el estómago revolvérsele de nerviosismo. Escuchó el ruido de la llave en la cerradura y el sonido de sus pasos en el recibidor. Por un momento, consideró encerrarse en su cuarto y fingir que estaba durmiendo. Pero ella sabía que eso solo pospondría lo inevitable, que tarde o temprano tendrían que mirarse a los ojos y hablar sobre lo que había sucedido. Clara respiró hondo, se ajustó el uniforme y bajó a la sala, determinada a enfrentar la situación con la dignidad que aún le quedaba. Rafael estaba parado en la sala de estar, aún vistiendo el traje arrugado del viaje, con una expresión cansada en el rostro. Cuando vio a Clara bajando la escalera, los dos se quedaron parados por algunos segundos, sin saber exactamente cómo comenzar esa conversación. El silencio era pesado, cargado de una tensión que nunca había existido entre ellos antes. Clara mantuvo los ojos bajos, sin lograr mirarlo directamente, mientras Rafael se pasaba las manos por el cabello en un gesto nervioso que ella nunca había visto antes. «Clara, quería pedirte disculpas nuevamente por lo que sucedió el jueves». Rafael comenzó a hablar con la voz más suave de lo normal. «No tenía idea de que estabas en casa, mucho menos en mi habitación. Regresé de viaje antes por una emergencia en el trabajo y estaba completamente desesperado por tomar algunos documentos importantes. Debería haber tocado a la puerta. Debería haber gritado para avisar que había llegado». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas para continuar. «Nunca quise que pasaras por una situación vergonzosa como esta». Clara finalmente levantó los ojos para mirarlo y se sorprendió con la sinceridad que veía en el rostro de Rafael. Él realmente parecía arrepentido y preocupado por los sentimientos de ella. No estaba intentando minimizar lo que había sucedido o echarle la culpa a ella por usar el baño de la suite. «Don Rafael, yo también necesito pedir disculpas». Ella respondió con la voz aún temblorosa. «Yo no debería estar usando su baño sin permiso. Sé que fue una invasión de privacidad de mi parte y entiendo si usted quiere despedirme por eso». La respuesta de Rafael fue inmediata y firme. «Clara, no quiero despedirte.
Eres una persona maravillosa y una profesional excelente. Cuidas esta casa como si fuera tuya, y yo reconozco y valoro eso todos los días. Se acercó algunos pasos, pero mantuvo una distancia respetuosa. Sobre el baño, quiero que sepas que puedes usar cualquier cosa en esta casa que te haga sentir más cómoda. Yo viajo mucho y me quedo fuera por días enteros. No tiene sentido que no puedas usar las comodidades de la casa solo porque yo no estoy aquí. Esa declaración dejó a Clara completamente sin palabras. Ella nunca había esperado una reacción tan comprensiva y generosa de parte de él. La mayoría de los patrones que ella conocía o de los que había oído hablar serían mucho más rígidos con los límites entre empleados y empleadores. El hecho de que Rafael no solo perdonara la invasión, sino que además la animara a usar las comodidades de la casa, mostraba un lado de él que ella nunca había visto antes. Un lado humano y cariñoso que contrastaba con la imagen seria que mantenía la mayor parte del tiempo. «Don Rafael, no sé qué decir», Clara murmuró, sintiendo los ojos se le llenaban de lágrimas de alivio y gratitud. «Pasé estos 2 días pensando que usted me iba a despedir, que había arruinado todo por un momento de descuido». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano e intentó sonreír. «Prometo que eso nunca más volverá a suceder. Seré más cuidadosa. Siempre checaré si usted ha llegado antes de usar cualquier cosa que no sea de mi cuarto». Rafael sacudió la cabeza, discrepar suavemente. «Clara, no entendiste lo que quise decir. No quiero que seas más cuidadosa. Quiero que te sientas en casa aquí. Esta casa es demasiado grande para una sola persona, y a veces pienso lo solitaria que debe ser cuando no estoy aquí». Dudó por un momento, como si estuviera decidiendo si debía seguir hablando. «Lo que estoy intentando decir es que tú haces que esta casa se sienta más como un hogar de lo que se ha sentido en mucho tiempo». Esa confesión inesperada hizo que el corazón de Clara se acelerara de una manera completamente diferente. Ya no era el nerviosismo de la vergüenza o el miedo a ser despedida, era algo más profundo, más confuso, que ella no sabía cómo interpretar. La forma en que Rafael estaba hablando, el cariño en su voz, la sinceridad en sus ojos, todo eso sugería que tal vez existía algo más entre ellos, además de la relación profesional que siempre habían mantenido. En los días que siguieron a aquella conversación en la sala, Clara percibió que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica entre ella y Rafael. No era solo la vergüenza de lo que había sucedido, era algo más sutil y profundo que ella no lograba identificar bien. Rafael pasó a quedarse más tiempo en casa, cancelando algunos viajes que antes él consideraba obligatorios, y Clara notó que él encontraba pretextos para pasar por la cocina o por la sala cuando ella estaba trabajando, siempre con alguna pregunta casual o comentario sobre el clima. Clara también se sorprendió a sí misma, prestando más atención a los detalles sobre Rafael, que antes pasaban desapercibidos. Notó que él siempre agradecía cuando ella preparaba café recién hecho por la mañana, que había comenzado a dejar libros esparcidos por la mesa del comedor, como si quisiera que ella viera lo que él estaba leyendo. Percibió que él tenía cuidado de no hacer ruido cuando llegaba tarde del trabajo para no despertarla, y que siempre preguntaba si ella necesitaba algo cuando iba al supermercado o a la farmacia. Era un martes por la mañana cuando Rafael finalmente reunió el valor para intentar una conversación más profunda con Clara. Bajó a la cocina más temprano de lo normal y la encontró preparando el desayuno, tarareando una canción que él no conocía. La escena era tan hogareña y acogedora que él se quedó parado en la puerta por algunos minutos, solo observando la naturalidad con la que ella se movía por la cocina, como si ese fuera realmente su hogar. «Buenos días, Clara», dijo Rafael, entrando en la cocina con una sonrisa que ella encontró diferente de lo normal, más cálida y menos formal. «Estás cantando una canción muy bonita. No conocía esa melodía». Clara sintió el rostro calentarse con el comentario y se dio cuenta de que ni siquiera había percibido que estaba cantando. Era un hábito que ella tenía cuando se sentía relajada y feliz, algo que generalmente sucedía solo cuando estaba sola. «Buenos días, don Rafael», ella respondió, bajando el volumen de la voz
y concentrándose en revolver los huevos que estaban en la sartén. Disculpe el ruido. Ni me di cuenta de que estaba cantando. Es una canción que mi mamá solía cantar cuando yo era pequeña. Mencionar a su madre hizo que una sombra de tristeza pasara por el rostro de Clara, pero ella rápidamente se recompuso y volvió a concentrarse en el desayuno. Rafael percibió el cambio en su humor y sintió un deseo súbito de conocer más sobre la historia de Clara, sobre la familia que ella había perdido y sobre los sueños que ella llevaba en el corazón. ¿Te importaría contarme más sobre tu familia? Sé que perdiste a tus padres hace algunos años, pero nunca tuvimos una conversación de verdad sobre eso, dijo, acercándose a la barra de la cocina y apoyándose en ella, en una postura más informal de lo que Clara estaba acostumbrada a ver. La pregunta tomó a Clara por sorpresa. Durante los 2 años trabajando en esa casa, nunca habían tenido una conversación personal de verdad. Las interacciones siempre se limitaban a asuntos prácticos sobre la casa, sobre sus viajes o sobre las tareas que ella necesitaba realizar. La idea de que Rafael realmente quería conocer su historia personal la dejó al mismo tiempo emocionada y nerviosa. «No sé si es una historia muy interesante, don Rafael», Clara respondió dubitante, apagando el fuego y girándose para mirarlo. «Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 16 años. Estaban regresando de una fiesta de cumpleaños en una ciudad vecina y la carretera estaba mojada por la lluvia». Hizo una pausa, tragando la emoción que siempre surgía cuando hablaba sobre esa noche. Eran personas sencillas, pero muy amorosas. Mi padre trabajaba en un taller mecánico y mi madre era costurera. No teníamos mucho dinero, pero nuestra casa siempre estuvo llena de amor y risas. Rafael sintió el pecho encogérsele con la historia de Clara. Él imaginaba que ella había pasado por dificultades, pero escuchar los detalles de la tragedia que había cambiado su vida completamente lo hizo admirar aún más la fuerza y la determinación que ella demostraba todos los días. «Debió haber sido muy difícil para ti, tan joven, tener que enfrentar el mundo sola», dijo con sinceridad. «Yo perdí a mi madre cuando tenía 22 años y aun siendo mayor, fue una de las cosas más difíciles que he pasado en la vida». Esa revelación sorprendió a Clara. Rafael nunca había mencionado nada sobre su familia o sobre pérdidas personales que había sufrido. Saber que él también conocía el dolor de perder a alguien importante creó una conexión inesperada entre ellos, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. «¿Cómo fue que murió?», Clara preguntó suavemente, olvidando por un momento las barreras sociales que normalmente la impedían hacer preguntas personales. «Cáncer», Rafael respondió con la voz un poco más baja. «Fue una batalla larga, casi 2 años. Mi padre ya había muerto cuando yo era adolescente. Entonces éramos solo yo y ella. Era una mujer increíble, muy parecida a ti en algunos aspectos, fuerte, determinada, siempre preocupada por el bienestar de los demás antes de pensar en sí misma». Sonrió con cariño al recordar a su madre. Ella siempre decía que la casa solo se convertía en un hogar de verdad cuando tenía a alguien para cuidarla con amor. Clara sintió el corazón acelerarse con la comparación que Rafael había hecho entre ella y su madre. Había algo en la forma en que habló, una intimidad y un cariño que ella nunca había oído en su voz antes. Era como si él la estuviera viendo, no solo como una empleada eficiente, sino como una persona importante en su vida, alguien que realmente hacía la diferencia en el día a día de la casa. «Don Rafael, ¿puedo hacerle una pregunta?», Clara dijo, reuniendo el valor para verbalizar algo que estaba en su mente desde hacía mucho tiempo. «¿Por qué usted nunca se casó? Quiero decir, usted es un hombre exitoso, guapo, inteligente. Debe haber tenido muchas oportunidades de formar una familia». Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Clara se arrepintió. La pregunta era demasiado íntima, inadecuada para una empleada hacer a su patrón. Rafael rió suavemente, pero no pareció ofendido con la pregunta. «Es una pregunta justa, Clara. La verdad es que nunca encontré a alguien que me hiciera querer cambiar mi vida de soltero. Las mujeres que yo conocía en mi círculo social siempre parecían más interesadas en mi dinero que en quien realmente soy.
Dudó por un momento, como si estuviera decidiendo si debía ser más honesto. Y después de que mi madre murió, me cerré al mundo, me sumergí en el trabajo y olvidé vivir la vida personal. La sinceridad en la respuesta de Rafael dejó a Clara sin palabras. Ella nunca había imaginado que un hombre aparentemente tan seguro y exitoso pudiera llevar soledad e inseguridades como cualquier persona común. Por primera vez, ella logró ver a Rafael no como el patrón millonario e inalcanzable, sino como un hombre que también tenía miedos, sueños y necesidades emocionales. «Entiendo esa sensación», Clara dijo suavemente. «Después de que mis padres murieron, yo también me cerré a muchas cosas. Me enfoqué solo en sobrevivir, en trabajar y ahorrar dinero para poder estudiar. Nunca tuve tiempo o energía para pensar en relaciones o en construir una vida afectiva». Ella sonrió tímidamente. «Creo que nosotros dos olvidamos vivir mientras intentábamos sobrevivir». Rafael miró a los ojos de Clara y sintió una conexión que él nunca había experimentado antes. Había una comprensión mutua, una empatía genuina, que iba mucho más allá de las circunstancias que los habían puesto en la misma casa. Se dio cuenta de que estaba viendo a Clara con ojos completamente diferentes, no más como la empleada eficiente que cuidaba su casa, sino como una mujer increíble que había enfrentado adversidades enormes y aún así mantenía la gentileza y la esperanza en el corazón. La conversación de esa mañana en la cocina marcó el inicio de una nueva fase en la convivencia entre Clara y Rafael. En los días siguientes, comenzaron a intercambiar más palabras, a compartir pequeños detalles de sus rutinas e incluso a reír juntos de situaciones cotidianas que antes pasaban desapercibidas. Clara percibió que Rafael tenía un sentido del humor sutil e inteligente, que le encantaba contar historias divertidas sobre clientes excéntricos de la constructora, y que él se interesaba genuinamente cuando ella comentaba sobre los libros que estaba leyendo para sus estudios. Rafael, por su parte, descubrió que Clara era mucho más culta e inteligente de lo que él había imaginado inicialmente. Ella conocía la literatura clásica, tenía opiniones bien fundamentadas sobre temas variados y demostraba una curiosidad natural sobre el mundo que él encontraba encantadora. Cuando ella comentó que estaba estudiando pedagogía a través de un curso a distancia, Rafael sintió una admiración profunda por la determinación de ella en buscar conocimiento, incluso enfrentando tantas dificultades financieras. Fue un jueves por la tarde cuando Rafael tomó una decisión que cambiaría completamente la dinámica entre ellos. Bajó a la biblioteca, donde Clara estaba organizando algunos libros que habían llegado recientemente, y se acercó a ella con una propuesta que había estado pensando durante días. «Clara, tengo una idea que puede interesarte», dijo, tomando un libro de pedagogía que estaba en uno de los estantes más altos. «Noté que siempre estás mirando los libros de esta sección cuando limpias aquí. ¿Te gustaría tener acceso libre a la biblioteca para tus estudios?» Clara detuvo lo que estaba haciendo y miró a Rafael con sorpresa total. La biblioteca de la casa era realmente impresionante, con miles de volúmenes sobre los más diversos temas, incluyendo una sección entera dedicada a la educación y psicología infantil que ella siempre admiraba de lejos. «Don Rafael, no quiero abusar de su generosidad», ella respondió dubitante. «Ya es mucha amabilidad de su parte dejarme vivir aquí y usar las instalaciones de la casa». «Clara, no es generosidad». Rafael insistió con una sinceridad que la conmovió profundamente. «Estos libros están aquí para ser leídos, para ser útiles. No tiene sentido que se queden parados en los estantes cuando podrían estar ayudando a alguien a realizar sus sueños». Se acercó más a ella y tomó otro libro, hojeando las páginas con cariño. «Mi madre siempre decía que el conocimiento es lo único que nadie nos puede quitar. Sería un honor para mí poder contribuir de alguna forma a tus estudios». La emoción que Clara sintió en ese momento fue abrumadora. Ella nunca había esperado encontrar tanta generosidad y apoyo en alguien que teóricamente era solo su patrón. Lágrimas de gratitud comenzaron a formarse en sus ojos y tuvo que esforzarse para mantener la compostura. «Don Rafael, no sé cómo agradecer una oportunidad así.
Tener acceso a todos estos libros hará una diferencia enorme en mis estudios. Ella dudó por un momento antes de continuar. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué usted está siendo tan gentil conmigo? La pregunta de Clara tomó a Rafael por sorpresa. Él no estaba preparado para explicar los sentimientos confusos que había desarrollado por ella, la admiración que crecía cada día y la forma en que la presencia de ella había transformado esa casa fría en un verdadero hogar. ¿Quieres una respuesta honesta?, preguntó. Y cuando Clara asintió con la cabeza, él respiró hondo antes de continuar. Porque eres una persona especial, Clara. En los 2 años que llevas aquí, has transformado esta casa en un lugar más acogedor, más vivo. Y admiro mucho tu determinación, tu fuerza, la forma en que nunca renunciaste a tus sueños, incluso pasando por tantas dificultades. Clara sintió el corazón acelerarse con las palabras de Rafael. Había una intensidad en la forma en que él hablaba, un cariño que iba mucho más allá de lo que sería normal entre un patrón y una empleada. Ella se dio cuenta de que también había desarrollado sentimientos por él que iban mucho más allá de la gratitud o el respeto profesional. Durante los últimos días, ella se había sorprendido pensando en él de forma diferente, notando pequeños detalles como la forma en que él sonreía cuando estaba concentrado leyendo algo, o cómo siempre preguntaba si ella había comido bien cuando llegaba tarde del trabajo. «Don Rafael, ¿puedo confesarle una cosa?», Clara dijo, reuniendo todo el valor que pudo encontrar. «Yo también creo que algo ha cambiado entre nosotros. No sé si es por lo que sucedió aquel día, o si es porque finalmente logramos conversar de verdad, pero siento que...» Se detuvo sin saber cómo continuar, sin sonar inadecuada o presumida. Rafael percibió su vacilación y decidió ser valiente también. «¿Sientes que existe algo más entre nosotros además de la relación profesional?», preguntó suavemente, y cuando Clara asintió con la cabeza tímidamente, él sintió una ola de alivio y felicidad. «Yo también siento eso, Clara, y para ser completamente honesto, creo que siempre lo sentí. Solo no tenía el valor de admitirlo, ni para mí mismo». La confesión de Rafael dejó a Clara al mismo tiempo emocionada y asustada. Era demasiado surreal pensar que un hombre como él pudiera tener sentimientos románticos por una empleada doméstica huérfana y sin recursos. Pero, al mismo tiempo, la sinceridad en sus ojos y la forma cariñosa como él siempre la trataba, hacían que ella creyera que esos sentimientos eran reales y genuinos. «Pero, don Rafael, nosotros venimos de mundos completamente diferentes», Clara dijo, verbalizando los miedos que la atormentaban. «Yo soy solo una empleada, no tengo educación formal, no tengo dinero, no conozco a las personas de su círculo social. ¿Cómo es que esto podría funcionar?». Bajó los ojos con miedo de ver decepción en el rostro de él. Rafael se acercó más a Clara y gentilmente le levantó la barbilla para que ella lo mirara a los ojos. «Clara, te estás subestimando de una forma que me entristece. Tú no eres solo una empleada, eres una mujer increíble, inteligente, luchadora, cariñosa. Tienes cualidades que yo nunca encontré en ninguna de las mujeres de mi círculo social». Él sonrió con ternura y, sobre venir de mundos diferentes, tal vez sea exactamente eso lo que lo hace todo más especial. Tú me haces querer ser una mejor persona. Me haces recordar lo que realmente importa en la vida. La cercanía física de Rafael, la forma en que él la estaba mirando y las palabras llenas de cariño que él estaba diciendo hicieron que Clara sintiera un mareo agradable, una sensación de que tal vez los sueños imposibles pudieran hacerse realidad. Ella podía sentir su perfume, podía ver los detalles dorados en sus ojos castaños, podía percibir cómo su corazón también estaba latiendo acelerado. «Rafael», Clara dijo, experimentando por primera vez llamarlo por su nombre sin el tratamiento formal. La palabra sonó extraña en su boca, pero al mismo tiempo liberadora. «Tengo miedo de estar soñando, de despertar mañana y descubrir que todo esto fue solo mi imaginación». Ella rió nerviosamente. «Siempre creí que usted era inalcanzable, que un hombre como usted nunca miraría a una mujer como yo de forma romántica. Clara, quiero que entiendas una cosa»,
Rafael dijo, sosteniendo gentilmente sus manos. Yo no soy mejor que tú solo porque tengo más dinero. De hecho, es lo contrario. Tú enfrentaste adversidades que yo nunca enfrenté. Tú luchaste por cosas que yo siempre tuve en bandeja de plata. Eres una guerrera, y yo soy solo un hombre que tuvo la suerte de nacer en una familia con recursos. Apretó sus manos con cariño. Si alguien aquí está soñando alto, soy yo, por pensar que una mujer increíble como tú podría interesarse por un adicto al trabajo solitario como yo. Después de aquella conversación en la biblioteca, la vida en la mansión adquirió una nueva dinámica, que era al mismo tiempo emocionante y aterradora para ambos. Rafael canceló 3 viajes de trabajo la semana siguiente, inventando excusas para sus socios sobre la necesidad de supervisar personalmente algunos proyectos locales. En realidad, él simplemente no podía soportar más la idea de estar lejos de casa, lejos de Clara, lejos de esa sensación nueva y maravillosa de estar descubriendo el amor por primera vez en la vida. Clara, por su parte, comenzó a despertar todas las mañanas con una ansiedad agradable en el estómago, una expectativa de ver a Rafael en el desayuno y de intercambiar algunas palabras con él antes de que él saliera para el trabajo. Empezó a cuidarse más, eligiendo los uniformes más bonitos que tenía e incluso comprando un labial discreto con el poco dinero que le sobraba del salario. No era vanidad, era el deseo natural de estar guapa para alguien que se había vuelto especial en su vida. Los pequeños gestos entre ellos se multiplicaron de forma casi imperceptible, pero significativa. Rafael comenzó a traer flores a casa cada viernes, siempre con la excusa de que alegraría la decoración de la sala. Pero Clara sabía que esas flores eran para ella. Él siempre elegía sus preferidas, margaritas blancas o rosas rosadas, y dejaba una pequeña tarjeta con mensajes sencillos como «Gracias por cuidar también de nuestra casa» o «Que tengas un fin de semana maravilloso». Clara correspondía a los gestos de Rafael de formas igualmente sutiles, pero cariñosas. Comenzó a preparar platillos especiales los fines de semana, comidas caseras que ella sabía que él adoraba, como lasaña de pollo con queso derretido o pastel de chocolate con cobertura de brigadeiro. También empezó a dejar pequeñas atenciones en su oficina, como una taza de café calientito en la mesa cuando él llegaba a casa, o un plato de galletas caseras al lado de los documentos de trabajo. Era una danza delicada de acercamiento, donde los dos probaban los límites de los nuevos sentimientos, sin romper completamente las barreras sociales que aún existían entre ellos. Todavía se trataban con cierta formalidad frente a otras personas, como cuando el jardinero o el técnico de la televisión aparecían en la casa. Pero cuando estaban solos, la intimidad crecía cada día que pasaba. Uno de los cambios más marcados fue en la forma en que empezaron a usar la biblioteca. Rafael sugirió que crearan un horario de estudios compartido al final de la tarde. Después de que él regresaba del trabajo, se sentaba en un sillón grande de piel con sus documentos de trabajo, mientras Clara se acomodaba en el sofá cercano con sus libros de pedagogía. Era un momento de silencio cómodo, donde podían estar cerca, sin la necesidad de conversar, solo disfrutando de la compañía del otro. En esos momentos en la biblioteca, Clara descubrió que Rafael tenía el hábito de leer en voz alta cuando encontraba fragmentos interesantes en los libros de negocios o arquitectura que estaba estudiando. A ella le encantaba escuchar su voz, grave y melodiosa, explicando conceptos complejos sobre construcción civil o economía. De la misma forma, Rafael quedaba encantado cuando Clara compartía descubrimientos de sus estudios sobre educación infantil, contando con entusiasmo sobre teorías pedagógicas o métodos de enseñanza innovadores. Fue durante una de esas tardes de estudio compartido cuando sucedió el primer momento de real intimidad física entre ellos. Clara estaba sentada en el piso de la biblioteca, rodeada de libros y cuadernos, intentando entender un concepto complejo sobre psicología del desarrollo. Tenía una expresión frustrada en el rostro, pasándose las manos por el cabello y suspirando de vez en cuando. Rafael notó su dificultad y se levantó del sillón para acercarse. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó sentándose en el piso a su lado y mirando los libros esparcidos. «¿Cuál es el tema que te está costando trabajo?».
Clara explicó que estaba intentando entender las fases del desarrollo cognitivo infantil, pero que los textos eran muy técnicos y difíciles de seguir. «Déjame ver si puedo ayudar», Rafael dijo, tomando uno de los libros y comenzando a leer el capítulo que le estaba dando dificultad a Clara. Él tenía una facilidad natural para explicar conceptos complejos de forma sencilla, probablemente desarrollada por los años de experiencia, presentando proyectos a clientes. Mientras él hablaba, gesticulando para ilustrar las explicaciones, Clara se sorprendió a sí misma prestando más atención al movimiento de sus manos que propiamente al contenido de la materia. En un determinado momento, Rafael estaba mostrando un diagrama en el libro cuando percibió que Clara lo estaba mirando fijamente, con una expresión soñadora en el rostro. «Clara, ¿estás prestando atención a lo que te estoy explicando?», preguntó con una sonrisa divertida. Ella se dio cuenta de que había sido atrapada en el acto y se puso roja de vergüenza. «Disculpa, Rafael, es que es difícil concentrarme cuando estás tan cerca», ella confesó, bajando los ojos a los libros. La honestidad de la respuesta hizo que el corazón de Rafael se acelerara, y él sintió un deseo irresistible de tocar su rostro, de besarla, de demostrar físicamente los sentimientos que estaban creciendo dentro de él cada día. Rafael extendió la mano y gentilmente tocó la barbilla de Clara, haciendo que ella levantara los ojos para encontrar los de él. «Clara, yo también estoy teniendo dificultad para concentrarme en cualquier cosa que no seas tú», admitió con la voz más baja e íntima de lo que ella ya había oído. «Estás ocupando todos mis pensamientos, todos mis sueños». La cercanía entre ellos se volvió casi magnética. Clara podía sentir la respiración de Rafael en su rostro. Podía ver cada detalle de sus ojos. Podía percibir cómo él estaba mirando sus labios con un deseo mal disimulado. Ella también sentía la misma atracción, la misma necesidad de acortar la distancia que aún existía entre ellos, y finalmente descubrir cómo sería besarlo. Lentamente Rafael se acercó más a Clara, dándole tiempo suficiente para alejarse si quisiera, pero ella no se alejó. Al contrario, cerró los ojos y entrecerró los labios, en una expectativa que hizo que su corazón latiera aún más fuerte. Estaban a centímetros de distancia, respirando el mismo aire cuando el teléfono de la casa sonó fuerte, rompiendo completamente el encanto del momento. Rafael cerró los ojos y suspiró, claramente frustrado con la interrupción. «Necesito contestar», dijo, reacio a alejarse de Clara. «Puede ser alguna emergencia del trabajo». Se levantó y fue hasta el teléfono, dejando a Clara sentada en el piso de la biblioteca, con el corazón acelerado y una mezcla de decepción y anticipación en el pecho. La llamada era realmente sobre una emergencia en el trabajo, un problema con una de las obras en construcción que necesitaba ser resuelto inmediatamente. Rafael tuvo que salir de casa esa misma noche, y solo regresó al día siguiente por la mañana, cansado y estresado demasiado para lograr retomar la intimidad que había sido interrumpida. Pero tanto él como Clara sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos en ese momento en la biblioteca, y que era solo cuestión de tiempo hasta que finalmente cruzaran la línea que los separaba de una relación real. La semana que siguió al casi beso en la biblioteca estuvo marcada por una tensión deliciosa y casi insoportable entre Clara y Rafael. Se sorprendían intercambiando miradas intensas durante el desayuno, rozando las manos accidentalmente cuando ella servía la cena y encontrando pretextos cada vez más elaborados para pasar tiempo juntos. Era como si aquel momento interrumpido hubiera abierto una compuerta de sentimientos que ninguno de los dos lograba controlar o esconder. Rafael comenzó a inventar proyectos domésticos que exigían la opinión de Clara, como reorganizar la decoración de la sala o elegir nuevas plantas para el jardín. Él sabía que eran pretextos transparentes para quedarse juntos, pero Clara participaba con tanto entusiasmo que él se sentía animado a continuar. Durante esas actividades, reían más de lo que habían reído en los 2 años anteriores juntos, descubriendo que tenían gustos similares para la decoración y que ambos adoraban las flores coloridas y los ambientes acogedores.
Clara, por su parte, comenzó a alargar las tareas domésticas que la colocaban en la misma área de la casa donde Rafael estaba trabajando. Ella pasaba más tiempo del necesario organizando los libros de la biblioteca cuando él estaba allí o encontraba motivos para limpiar su oficina varias veces por semana. También comenzó a preparar bocadillos especiales a media tarde, siempre con la excusa de que había sobrado comida del almuerzo, pero en realidad era solo una forma de tener más momentos de conversación con él. La situación llegó al límite un viernes por la noche, cuando Rafael llegó a casa más temprano de lo normal y encontró a Clara en la cocina preparando una cena especial. Ella estaba usando un vestido sencillo, pero bonito, en lugar del uniforme de trabajo, y se había soltado el cabello que normalmente mantenía recogido. La visión de ella, así, tan femenina y atractiva, hizo que Rafael se detuviera en la puerta de la cocina y solo admirara la escena por algunos segundos. «Estás hermosa hoy, Clara», Rafael dijo, entrando en la cocina y acercándose a ella. Ya no eran palabras de cortesía o agradecimiento por el trabajo. Era un elogio genuino de un hombre apasionado para la mujer que estaba conquistando su corazón. Clara sintió el rostro calentarse con el comentario y se giró para mirarlo, notando que él también estaba diferente, más relajado y con un brillo especial en los ojos. «Gracias, Rafael», ella respondió, experimentando nuevamente el placer de llamarlo por su nombre sin formalidades. «Decidí hacer esa receta de risotto que mencionaste que te encantaba cuando eras niño. Espero que haya quedado parecida a la que tu madre hacía». El hecho de que Clara hubiera recordado un comentario casual que él había hecho semanas antes y se hubiera tomado el trabajo de investigar y preparar el platillo especialmente para él, conmovió profundamente a Rafael. «Clara, no te imaginas cuánto significa esto para mí», Rafael dijo, acercándose más a ella e inhalando el aroma delicioso que venía de la olla. «Hace años que no como este risotto. Mi madre solo lo hacía en ocasiones muy especiales». Él la miró a los ojos con una intensidad que hizo que el corazón de Clara se acelerara. «¿Qué ocasión especial estamos celebrando hoy?». La pregunta de Rafael tenía un subtexto que ambos entendieron perfectamente. Clara sintió un valor que ella no sabía que poseía y decidió ser honesta sobre sus sentimientos. «Estamos celebrando el hecho de que me enamoré de ti», ella dijo con la voz temblorosa, pero firme. «Y estoy celebrando la esperanza de que tal vez tú sientas lo mismo por mí». La confesión de Clara dejó a Rafael sin aliento por algunos segundos. Oírla verbalizando aquello que él sentía, pero no tenía el valor de decir, fue como recibir el regalo más precioso del mundo. «Clara, yo más que sentir lo mismo por ti», él respondió, tomando sus manos entre las suyas. «Estoy completamente enamorado de ti. Tú cambiaste mi vida de una forma que yo ni imaginaba que fuera posible». La declaración mutua de amor creó una atmósfera de intimidad y emoción que ninguno de los dos había experimentado antes. Rafael se acercó a Clara lentamente, dándole tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, para asegurarse de que era eso lo que ella quería. Clara no dudó ni por un segundo, acercándose también hasta que finalmente no hubo más espacio entre ellos. Cuando los labios de Rafael tocaron los de Clara, fue como si el mundo entero se detuviera por un momento. El beso comenzó suave y vacilante, casi reverente, como si ellos estuvieran sellando algo sagrado entre ellos. Pero conforme los segundos pasaron, la pasión que habían reprimido por tanto tiempo comenzó a aflorar, y el beso se volvió más intenso, más urgente, cargado de todo el deseo y cariño que habían guardado en el corazón. Clara sintió las piernas temblarle con la intensidad de las sensaciones que el beso de Rafael despertaba en ella. Ella nunca había sido besada de esa forma, con tanta pasión, pero al mismo tiempo con tanto respeto y cariño. Ella podía sentir que Rafael se estaba controlando, que él estaba siendo cuidadoso para no asustarla o hacerla sentir presionada. Y esa consideración solo hizo que ella se enamorara aún más de él. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad y mirándose el uno al otro con una mezcla de sorpresa y felicidad. «Clara, necesito preguntarte una cosa importante», Rafael dijo, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos.
¿Estás segura de que es esto lo que quieres? Porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Yo te voy a amar con todo lo que tengo dentro de mí. La pregunta de Rafael mostraba cuánto le importaba el bienestar emocional de Clara, cuánto él quería asegurarse de que ella estaba tomando una decisión consciente y no siendo llevada solo por la emoción del momento. Rafael, yo nunca tuve tanta certeza de algo en mi vida. Clara respondió con los ojos brillando de emoción. Te amo y quiero descubrir junto contigo cómo puede ser tener un amor verdadero en mi vida. La respuesta de Clara fue todo lo que Rafael necesitaba escuchar. La besó de nuevo, esta vez con más confianza e intensidad, sintiendo como si estuviera finalmente llegando a casa después de un largo viaje. Se quedaron abrazados en la cocina por varios minutos, solo disfrutando la sensación de estar finalmente juntos, de haber finalmente admitido los sentimientos que los consumían desde hacía tanto tiempo. Fue Clara quien finalmente se separó, recordando el risotto que estaba en el fuego y que probablemente se quemaría si no prestaban atención. Creo que es mejor que cuidemos la cena antes de que arruine la celebración, ella dijo riendo nerviosamente. Rafael rió también, percibiendo lo natural y fácil que era estar con Clara, cómo ella lograba hacerlo sentir relajado y feliz, incluso en los momentos más intensos. Cenaron juntos esa noche con una intimidad nueva y maravillosa. Rafael jaló la silla de Clara más cerca de la suya, y ellos comieron con las manos entrelazadas, conversando sobre sueños, miedos y planes para el futuro. Era la primera vez que Clara se sentía verdaderamente amada y valorada por alguien. Y la primera vez que Rafael se sentía completo al lado de una mujer. Después de la cena, se sentaron en el sofá de la sala, con Clara acurrucada en los brazos de Rafael, conversando hasta altas horas de la madrugada. Hablaron sobre lo difícil que había sido esconder los sentimientos, sobre los momentos en que casi se declararon antes, sobre los pequeños gestos que cada uno hacía, esperando que el otro percibiera la intención romántica detrás. Clara, quiero que sepas que esto es serio para mí, Rafael dijo, acariciando sus cabellos. No es solo una pasión pasajera o un capricho. Quiero construir algo real contigo. Quiero que seas parte de mi vida de verdad. Clara levantó la cabeza para mirarlo a los ojos y vio allí una sinceridad que la hizo estar segura de que estaba viviendo el comienzo de la historia de amor más bonita de su vida. El lunes siguiente, aquella noche mágica, trajo una realidad que Clara no había considerado completamente. Se despertó más temprano de lo normal, con una mezcla de felicidad y ansiedad en el pecho, pensando en cómo sería enfrentar a Rafael a la luz del día después de todo lo que había sucedido entre ellos. Se arregló con más cuidado de lo normal, eligiendo un vestido sencillo, pero bonito, en lugar del uniforme de siempre, y bajó a la cocina para preparar el desayuno. Rafael también despertó diferente, con una energía nueva que él no sentía desde hacía años. Se dio un baño de morado, eligió una camisa que Clara ya había elogiado en otras ocasiones y bajó a la cocina con una sonrisa en el rostro que él no lograba esconder. Cuando vio a Clara preparando el café con el cabello suelto y usando aquel vestido azul claro que resaltaba sus ojos, él sintió nuevamente esa sensación de estar viviendo un sueño demasiado bueno para ser verdad. «Buenos días, mi amor», Rafael dijo, acercándose a Clara por detrás y rodeando su cintura con los brazos. Era la primera vez que él usaba un término cariñoso, y las palabras salieron naturalmente, como si él siempre se hubiera dirigido a ella de esa forma. Clara se derritió con el cariño en el gesto y en la voz de él, apoyándose en el pecho de Rafael y sintiendo lo bueno que era ser abrazada de esa forma. «Buenos días, Rafael», Clara respondió, girándose en sus brazos para darle un beso suave en los labios. «¿Dormiste bien?» Era surreal cómo esa intimidad parecía natural entre ellos, como si ellos siempre hubieran sido una pareja enamorada que compartía la misma casa y la misma vida. La transición de la relación profesional a la romántica había sucedido de forma tan orgánica que parecía inevitable. Tomaron café de la mañana juntos, conversando sobre los planes para el día y haciendo planes para el fin de semana. Rafael mencionó que quería llevar a Clara a conocer un restaurante especial que él frecuentaba rara vez, un lugar romántico
donde ellos podrían tener la primera cita oficial como pareja. Clara se emocionó con la idea, pero al mismo tiempo preocupada con la posibilidad de encontrar personas conocidas de Rafael que pudieran juzgarlos por la relación. Fue durante esa conversación cuando llegó una llamada que cambiaría completamente el rumbo de la mañana. Era Marcos, el socio de Rafael, con una propuesta tentadora que implicaba un viaje de 3 semanas para supervisar personalmente la construcción de un resort en la ciudad histórica de San Miguel de Allende. Era un proyecto importante que podría generar mucho dinero para la empresa, pero que exigiría la presencia constante de Rafael en el lugar de la obra. Clara escuchó el lado de la conversación de Rafael y percibió inmediatamente que aquella oportunidad era importante para él profesionalmente. Ella vio la emoción en sus ojos cuando Marcos explicó los detalles del proyecto y también percibió el conflicto interno que él estaba viviendo entre aceptar el trabajo y quedarse cerca de ella. Cuando Rafael colgó el teléfono, tenía una expresión preocupada en el rostro. «Clara, necesito contarte sobre esta propuesta», Rafael dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Es una oportunidad increíble de negocios, pero no quiero aceptar si eso significa estar lejos de ti. Justo ahora, cuando acabamos de formalizar nuestra relación». Él dudó por un momento antes de continuar. «Pero yo tampoco quiero que te sientas presionada a tomar una decisión sobre nuestra relación solo por un viaje de trabajo». La consideración de Rafael, al poner sus sentimientos en primer lugar, conmovió profundamente a Clara. Pero ella también sabía que no podía ser egoísta con respecto a su éxito profesional. «Rafael, necesitas aceptar esta oportunidad», ella dijo con una convicción que la sorprendió. «Sé lo importante que es el trabajo para ti, y yo no quiero ser la persona que te impida crecer profesionalmente». «Pero Clara, no quiero estar 3 semanas lejos de ti», Rafael insistió, apretando sus manos. «Acabo de encontrarte de verdad. Acabo de descubrir lo que es estar enamorado. La idea de estar todo este tiempo sin verte, sin poder abrazarte, sin poder conversar contigo todos los días me desespera». La sinceridad en su voz hizo que los ojos de Clara se llenaran de lágrimas de emoción. Fue en ese momento cuando Clara tuvo una idea que, al principio, pareció absurda, pero que, conforme ella pensaba mejor, cada vez tenía más sentido. «Rafael, ¿y si fuera contigo?», ella sugirió, sorprendiéndose a sí misma con su propia valentía. «Sé que puede parecer locura, pero yo podría ayudar con cosas prácticas, como organizar tus documentos, cuidar tu ropa, incluso ayudar con informes sencillos si me enseñaras». La propuesta de Clara dejó a Rafael al mismo tiempo emocionado y preocupado. Por un lado, la idea de tenerla a su lado durante esas 3 semanas era todo lo que él podría desear. Por otro lado, él se preocupaba con las implicaciones prácticas y sociales de viajar con Clara para un proyecto de trabajo. «Clara, me encantaría tenerte conmigo, pero ¿estás segura de que es esto lo que quieres? La gente va a hacer preguntas, van a tener opiniones sobre nuestra relación». «Rafael, no me importa lo que la gente piense», Clara respondió con una determinación que ella no sabía que poseía. «Me importa solo lo que tú sientes por mí y lo que yo siento por ti. Si me quieres a tu lado, yo quiero estar allí». Ella sonrió con cariño. «Además, puede ser una oportunidad para yo conocer un poco de tu mundo profesional para entender mejor esta parte tan importante de tu vida». La respuesta de Clara convenció a Rafael de que ella estaba siendo sincera sobre querer acompañarlo. Él llamó de vuelta a Marcos y aceptó el proyecto, mencionando que iba a llevar una asistente personal para ayudar con la organización del trabajo. Marcos no hizo preguntas sobre quién sería esa asistente, confiando en el juicio de Rafael para asuntos profesionales. En las 2 semanas que siguieron antes del viaje, Clara y Rafael vivieron una fase de descubrimientos mutuos que fue al mismo tiempo intensa y delicada. Pasaron a dormir en el mismo cuarto, pero Rafael fue cuidadoso para no presionar a Clara a dar pasos más íntimos antes de que ella se sintiera completamente lista. Conversaban por horas todas las noches, compartiendo recuerdos de la infancia, miedos del futuro y sueños que ahora incluían al otro. Clara también conoció mejor el lado profesional de Rafael
acompañándolo en algunas reuniones preparatorias para el viaje e impresionando tanto a él como a sus colegas con su capacidad de organización y atención a los detalles. Rafael se dio cuenta de que Clara no era solo la mujer de quien él estaba enamorado, sino también una socia competente que realmente podría contribuir a su éxito profesional. La noche anterior al viaje, Clara y Rafael estaban haciendo las maletas juntos cuando ella percibió que él estaba más pensativo de lo normal. «Rafael, ¿estás preocupado por algo?», ella preguntó dejando de doblar la ropa para mirarlo. «Si cambiaste de idea sobre llevarme contigo, lo entenderé». Rafael detuvo lo que estaba haciendo y se acercó a Clara sosteniendo su rostro entre sus manos. «Clara, nunca estuve tan feliz en mi vida como lo estoy ahora. Tenerte a mi lado, poder compartir mis sueños y proyectos contigo, es más de lo que jamás imaginé que fuera posible». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Solo quiero asegurarme de que entiendes que esto es para siempre para mí. No estoy jugando con tus sentimientos o viviendo una aventura pasajera. Quiero construir una vida contigo». La declaración de Rafael hizo que el corazón de Clara rebosara de felicidad. «Rafael, yo también quiero eso. Quiero despertar todos los días a tu lado. Quiero apoyarte en tus sueños. Quiero construir nuestros propios sueños juntos». Ella se acercó a él y lo besó con toda la pasión y cariño que sentía. «Te amo más de lo que imaginé ser posible amar a alguien». Esa noche, por primera vez, Clara y Rafael se entregaron completamente el uno al otro, sellando con gestos de amor e intimidad los sentimientos que habían confesado con palabras. Fue una noche de descubrimientos mutuos, de cariño infinito y de promesas silenciosas de un futuro compartido. Cuando amaneció, estaban abrazados, listos para comenzar una nueva fase de sus vidas juntos. El viaje para supervisar la construcción del resort se transformó en mucho más de lo que Rafael había imaginado inicialmente. Clara no solo lo acompañó como asistente personal, sino que se reveló una socia increíble en todos los aspectos de la vida. Ella organizaba sus documentos con una eficiencia impresionante, tomaba notas detalladas durante las reuniones con los contratistas y aún encontraba tiempo para cuidar los detalles personales que hacían toda la diferencia en su día a día. Durante esas 3 semanas lejos de casa, tuvieron la oportunidad de vivir como una pareja de verdad, sin las barreras invisibles que aún existían en la mansión donde se habían conocido como patrón y empleada. Clara floreció en ese ambiente nuevo, ganando confianza en sí misma y descubriendo habilidades que ella ni sabía que poseía. Rafael quedó impresionado con la facilidad con que ella se adaptó al ambiente de trabajo y con la forma respetuosa como fue recibida por los otros profesionales del proyecto. Al final de la segunda semana de viaje, Rafael tomó una decisión que había estado madurando en su mente desde que habían salido de casa. Él estaba observando a Clara revisar algunos informes financieros en la mesa del hotel cuando percibió que no lograba imaginar su vida sin ella. No era solo pasión o deseo, era una certeza profunda de que ella era la persona con quien él quería envejecer, formar una familia y compartir todos los momentos importantes de la vida. «Clara, necesito hacerte una propuesta», Rafael dijo, acercándose a la mesa donde ella estaba trabajando. «Pero antes de eso, quiero que sepas que no necesitas responder ahora. Quiero que pienses bien sobre todo lo que esto va a significar». Clara levantó los ojos de los papeles y vio una seriedad en el rostro de Rafael que la dejó curiosa y ligeramente aprensiva. «Cuando regresemos a casa, ya no quiero que trabajes como empleada doméstica». Rafael continuó sentándose en la silla a su lado. «Quiero que te concentres totalmente en tus estudios, que termines la facultad de pedagogía y realices tu sueño de ser maestra. Yo me encargaré de todas tus necesidades financieras. Costearé tus estudios, tu ropa, todo lo que necesites». La propuesta de Rafael dejó a Clara sin palabras por algunos minutos. Era demasiado generoso. Parecía demasiado bueno para ser verdad. «Rafael, esto es muy generoso de tu parte, pero yo no puedo aceptar que tú sostengas mis estudios así». Ella respondió con la voz cargada de emoción. «Yo siempre he sido independiente. Siempre me he sostenido con mi propio trabajo».
Yo no quiero que tú pienses que estoy contigo por interés financiero. Rafael sostuvo las manos de Clara y la miró directamente a los ojos. Clara, no entendiste mi propuesta completamente. No estoy ofreciendo sostenerte como una empleada o como una amante. Estoy pidiendo que seas mi compañera de vida, mi socia en todo. Él respiró hondo antes de continuar. Te estoy pidiendo en matrimonio, Clara. Quiero que seas mi esposa. La propuesta de matrimonio tomó a Clara completamente por sorpresa. Ella había soñado con ese momento en sus devaneos más secretos, pero nunca había realmente creído que podría suceder. Lágrimas de felicidad comenzaron a escurrir por su rostro mientras ella procesaba las palabras de Rafael. Rafael, ¿estás segura de esto? ¿Realmente quieres casarte conmigo, sabiendo de dónde vengo, sabiendo que no tengo nada que ofrecer más que mi amor? Clara, tú estás ofreciendo la cosa más preciosa que existe en el mundo, Rafael respondió, limpiándole las lágrimas del rostro con cariño. Tú estás ofreciendo tu corazón, tu lealtad, tu compañía, tu alegría de vivir. Eso vale más que cualquier dinero o estatus social. Él sonrió con ternura. Yo crecí rodeado de personas que tenían todo materialmente, pero que eran vacías emocionalmente. Tú me enseñaste lo que es tener una riqueza verdadera. Clara se lanzó a los brazos de Rafael, llorando de felicidad y susurrando «sí» varias veces contra su cuello. Era el momento más feliz de su vida, la realización de un sueño que ella apenas se atrevía a alimentar. Rafael la abrazó con fuerza, sintiendo como si estuviera abrazando todo su futuro, toda la felicidad que él había buscado durante años sin lograr encontrar. Cuando regresaron a la mansión, después de completar el proyecto del resort, todo parecía diferente. Ya no era la casa donde Clara trabajaba como empleada, era el hogar compartido como marido y mujer. Rafael insistió en que Clara se mudara a la suite principal, a la habitación que ahora sería de ellos dos, y transformó el antiguo cuarto de servicio en una oficina donde ella pudiera estudiar con tranquilidad. La primera cosa que Clara hizo cuando llegó a casa fue llamar a la universidad y matricularse en el curso presencial de pedagogía. Con el apoyo financiero de Rafael, ella finalmente podía dedicarse integralmente a los estudios, algo que ella había soñado desde que perdió a sus padres. Rafael se emocionó viendo la felicidad de ella al elegir las materias del primer semestre y al comprar los libros que ella iba a necesitar. La noticia del compromiso causó reacciones variadas en el círculo social de Rafael. Algunos amigos y conocidos se sorprendieron con su elección, cuestionando si él estaba seguro sobre casarse con alguien de una clase social diferente. Pero Rafael defendió a Clara con vehemencia, siempre que alguien hacía comentarios inadecuados, dejando claro que ella era la mujer más increíble que él conocía y que cualquier persona que no lograra ver eso simplemente no merecía formar parte de sus vidas. Clara también enfrentó algunos prejuicios, especialmente de algunas mujeres del círculo social de Rafael, que la veían como una oportunista que había logrado atrapar a un hombre rico. Pero ella lidió con esas situaciones con una dignidad y elegancia que impresionaron incluso a los más escépticos. Rafael se sintió orgulloso de la forma madura en que ella enfrentaba las adversidades, siempre manteniendo la clase y la gentileza que la caracterizaban. La boda fue una ceremonia pequeña e íntima, realizada en el jardín de la mansión, que ahora era oficialmente el hogar de los dos. Clara usó un vestido sencillo, pero elegante, y Rafael no pudo contener las lágrimas cuando la vio caminando hacia él. La ceremonia fue celebrada por un juez de paz en presencia de solo algunos amigos cercanos de Rafael y de dos amigas que Clara había hecho durante los años de trabajo. Después de la boda, Clara se dedicó intensamente a los estudios y se graduó en pedagogía con honores académicos, realizando finalmente el sueño que había alimentado desde la adolescencia. Rafael apoyó cada paso de su camino, asistiendo a las graduaciones y celebrando cada logro como si fuera su propia victoria. Cuando Clara consiguió su primer empleo como maestra en una escuela pública, Rafael se sintió más orgulloso que cuando cerraba sus mayores contratos de construcción.
3 años después de la boda, Clara y Rafael estaban sentados en el mismo sofá de la biblioteca, donde habían intercambiado el primer beso, ahora planeando la remodelación que iban a hacer en una de las habitaciones de la casa para transformarla en una habitación de bebé. Clara estaba embarazada de 2 meses y ellos estaban radiantes con la perspectiva de agrandar la familia. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos de verdad?, Clara preguntó acariciando su barriga aún pequeña. ¿Quién diría que aquel momento vergonzoso en el baño sería el inicio de la historia de amor más bonita de nuestras vidas? Rafael rió, recordando aquel día que había cambiado todo entre ellos. Siempre voy a estar agradecido por ese accidente, Rafael respondió besando la frente de Clara. Si no fuera por aquel momento, tal vez nunca hubiéramos descubierto lo que sentíamos el uno por el otro. A veces, el destino necesita dar un empujón para que las personas correctas se encuentren. Él puso la mano sobre su barriga, imaginando cómo sería su hijo o hija. Y fue así que Clara y Rafael descubrieron que los mayores tesoros de la vida no son aquellos que se compran con dinero, sino aquellos que se conquistan con amor, paciencia y coraje para creer que merecen ser felices. Construyeron juntos una familia basada en el respeto mutuo, en el apoyo incondicional y en la certeza de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo cuando 2 personas están dispuestas a luchar juntas por sus sueños. A veces, cuando Clara pasaba por el pasillo del segundo piso de la casa, sonreía recordando aquel día en que la toalla se cayó y cambió su vida para siempre. Era la prueba de que los milagros pueden suceder en los momentos más inesperados y que el amor puede florecer en los lugares más improbables, transformando una simple casa en un verdadero hogar lleno de alegría y esperanza. Queridos oyentes, la historia de Clara y Rafael nos enseña que el amor verdadero no conoce barreras sociales o diferencias de clase. Cuando 2 personas se encuentran y reconocen en el otro la mitad que completaba sus almas, nada más importa, más allá del valor de luchar por esa felicidad. ¿Y qué onda? ¿Ya se les aceleró el corazón? Gracias por llegar hasta aquí. Ustedes son el alma de este rinconcito. Díganme, ¿nos están escuchando desde la cocina, la sala, el camión o están haciendo la cena? Dejen en los comentarios la calificación del 1 al 10 para este episodio y el momento que más les conmovió. ¿Quieren seguir con esta vibra? Al final hay una playlist especial con más historias para maratonear. Clic para seguir y no perderse el próximo capítulo de emoción. Y suscríbanse para estar cerquita de nosotros.